Vamos a conversar a esta hora con el alcalde de la Florida, Rodolfo Carter, quien está en terreno a esta hora entregando ayuda a algunos de los afectados. Entiendo, alcalde, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Muy buenos días, don Álvaro. ¿Cómo está usted? Muy bien. Dispuesto a conversar acá para saber cuál es la situación a esta hora en la Florida respecto a lo que falta en términos de suministro eléctrico, en términos de daño también, en términos de la remoción todavía de árboles, de situaciones que se generaron con los fuertes vientos de la semana pasada. A poco más de una semana de una catástrofe natural absolutamente inesperada y fuera de todo parámetro para lo que estábamos acostumbrados, nosotros ya como comuna hemos retornado razonablemente a la normalidad. Tenemos algún grado de daño todavía en la vía pública, todavía tenemos árboles obviamente que retirar, pero ya básicamente estamos en una situación bastante normal. Sin lugar a dudas todavía nos quedan alrededor de 500 familias, 500 residentes que no tienen servicio eléctrico porque la compañía de electricidad Enel no ha cumplido con su compromiso, que era malo ya, pero que ni siquiera lo cumplió ahora, de que el día miércoles estarían todos los residentes con el servicio repuesto. Hoy día seguimos levantando escombros, seguimos reponiendo mucho daño que dejó el viento y la caída de árboles subsecuente a ello, pero nos preocupa fundamentalmente lo que ocurrió con los vecinos que a partir del día domingo ya no tenían luz porque empezaron a perder sus alimentos. Eso es lo que vamos a empezar a entregar ahora, ayuda a esas familias, que son alrededor de 6.000 familias que perdieron sus alimentos producto de la pérdida de electricidad en los congeladores. Y respecto a lo que hoy día queda, son 500 personas de las cuales estamos muy pendientes, pero lamentablemente, y yo sé que no es una buena respuesta para ellos, nosotros no podemos intervenir en la reposición porque eso por facultad legal y por competencias técnicas, la única institución que lo puede hacer es la empresa de electricidad. Sí. Alcalde, ¿usted está de acuerdo con la decisión del gobierno de iniciar un proceso de caducidad de la concesión en el caso de Enel? ¿Está de acuerdo con eso? Es la herramienta más dura que tiene el gobierno. Y se entiende que es una medida que trae mucha polémica porque nunca se ha usado en todos los años que está vigente la ley. Evidentemente Enel y CGE también han hecho todos los méritos imaginables para que se les castigue con la peor sanción. Evidentemente el gobierno tendrá que sopesar la justicia y la prudencia con la que se actúa, pero yo estoy de acuerdo que el gobierno debe usar todas las herramientas, absolutamente todas las herramientas que permita castigar a aquellos que abusan con las personas que hoy día han sufrido la indignidad de los últimos 9 días después del temporal de viento. Lo que sí es importante señalar, a misma razón, misma disposición. Si se está actuando con tanta dureza contra Enel, la misma razón y la misma disposición debe haber con CGE. No vaya a ser que porque en un caso son italianos, Enel, y en la otra son chinos, se tenga una razón completamente distinta. Y no quisiera ni siquiera pensar que porque en el directorio de CGE se encuentra un izquierdista como Nicolás Izaguirre, se está actuando con un criterio mucho más benévolo con CGE. CGE atiende a una parte menor de la ciudad de Santiago, Puente Alto y varias comunas rurales, pero los chilenos son todos igual de dignos, igual de importantes, y eso resulta indignante lo que hemos visto en Lampa, en las comunas rurales, que a veces son opacadas por las grandes comunas de la región metropolitana, han sufrido muy en silencio el castigo, el maltrato de CGE. Por tanto, las dos empresas tendrán que responder, tendrán que compensar y tendrán que atenerse a las consecuencias. Y será el gobierno el que tendrá que utilizar prudencialmente las herramientas que legalmente hoy día la institucionalidad les entrega. Evidentemente ya no da para más explicaciones, porque una cosa es una tragedia y uno lo puede entender. Inesperado el viento, 140 kilómetros por hora, no es algo normal en Santiago. No. Este es un país que está acostumbrado a lo inesperado. Pero el maltrato, la indiferencia y las mentiras de las compañías, en verdad, son absolutamente intolerables a esta altura del partido. Sí, a propósito de CGE, seguramente usted escuchó las declaraciones de la gerencia en términos de que, no lo dijo de esta manera, pero la idea que quedó es que se había centrado toda la crítica en las empresas y que aquí había responsabilidades compartidas, que había más actores que tenían que responder, incluso los municipios los nombró, en términos de lo que pasó, no solamente en la emergencia, sino que también en las medidas para prevenir que sucediera lo que ocurrió con la caída de esta cantidad enorme de árboles que tienen hasta el día de hoy sin suministro eléctrico a casi 40.000 personas, acá 40.000 clientes en la región metropolitana. ¿Cómo toma usted esa declaración de una de las empresas principalmente involucradas en esto, diciendo acá hay responsabilidades compartidas? No me sorprende que una empresa que pertenece a una dictadura comunista como el gobierno chino actúe con este tipo de lógica. Los chinos no conocen la democracia, actúan con la bota de la dictadura y sus empresas, la empresa eléctrica CGE es propiedad del gobierno chino, actúa con esa lógica. Enel, en cambio, que pertenece a capitales italianos y responde a una democracia, ha bajado la cabeza, ha reconocido el error y entendiendo que la presidenta Meloni
ha reconocido que Italia debe respaldar a la empresa para que cumpla con la obligación con los chilenos. No me sorprende nada la brutalidad que ha dicho CGE, porque todo el mundo sabe perfectamente que las empresas eléctricas son déspotas, no hacen bien su trabajo usualmente, y evidentemente mentirle a la ciudadanía, dar fechas equivocadas, dejar de contestar los teléfonos, eso no es responsabilidad de las municipalidades. Por tanto, que CGE aprenda a hablar castellano y deje de hablar chino comunista de una vez por todas. ¿Escalaría a nivel diplomático también con CGE, como ocurrió con Italia? Como usted mencionaba, hasta el gobierno se involucró, digamos, exigiéndole en él que cumpliera su parte en esta crisis. Lo que pasa es que las democracias funcionan así. Evidentemente, cuando una empresa como Enel, que tiene bandera italiana, se ve involucrada en una situación tan crítica, es un desprestigio para la República Italiana. Y los italianos, que son demócratas, obviamente protegen el prestigio de su país, por tanto el gobierno italiano está interesado en que esto se resuelva, además por las relaciones que tiene con nuestro país. Una dictadura como la China, evidentemente lo que le interesa es el poder global, y no precisamente las relaciones entre países democráticos. Ahí hay dos preguntas importantes. ¿Hasta qué punto le vamos a permitir a gobiernos de esa naturaleza controlar el sector estratégico? Me refiero a las dictaduras como la China. Controlar sectores estratégicos como la electricidad en Chile. Porque ahí demuestran su verdadera cara cuando son, digamos, apretadas por la institucionalidad, cuando se les exige cumplir y actúan con este nivel de indiferencia. Mira, cuando actuó CERNAC, que ha sido una institución que ha actuado muy bien con nosotros, con los municipios, Enel se allanó inmediato a conversar con CERNAC. Veremos si aceptamos las condiciones de CERNAC, todavía falta para determinar eso. Pero CGE no se allanó, no está disponible. Esa es la bota de hierro con la que actúan este tipo de empresas cuando están respaldadas por gobiernos totalitarios como el chino. ¿Cuál es la evaluación que usted tiene del gobierno como fiscalizador, del organismo técnico que es la superintendencia, en la prevención, por ejemplo, de un episodio que si bien era difícil de advertir en su magnitud, vientos de 120 kilómetros por hora en Santiago, pero sí se sabía que iba a ser una situación climática difícil, con posibilidades de vientos fuertes inusitados para nuestra capital? En ese sentido, ¿cómo evalúa lo que ha hecho la superintendencia, el gobierno, el ministro de Energía en este episodio? Bueno, probablemente si esto hubiera ocurrido con el gobierno anterior, la ministra Vallejo, diputada en esa época, y el diputado Boric estarían en la calle pidiendo la caída del gobierno. A ellos todas las micros les servían para derrocar un gobierno democrático. Todo Chile lo sabe. En este caso, los que de verdad somos demócratas, tenemos la generosidad de entender de que una crisis de la naturaleza, como lo que ocurrió hace una semana, a cualquier gobierno lo golpea. Por tanto, en poner las cosas en su contexto. Esto fue un hecho de la naturaleza inesperado. A cualquier gobierno le habría costado salir adelante. Creo que hay de luces y de sombras con el gobierno. Ha funcionado bien en las últimas horas, en los últimos 4 días ha actuado en forma mucho más razonable, pero ha llegado en forma tardía. Esto que hemos visto en Maipú y en la zona norte de Santiago, no se entiende por qué solo en la zona norte, pero además en los últimos días. Siempre llegan tarde en la utilización de los recursos disponibles en favor de los chilenos. Los militares están siempre disponibles, los marinos están siempre disponibles, los aviadores también. ¿Por qué no se hizo esto antes? Cuando evidentemente las municipalidades, incluso las empresas eléctricas, se vieron sobrepasadas por la caída masiva de árboles. Las Fuerzas Armadas están siempre disponibles a colaborar con su país, pero las descubren a última hora. No se sabemos si les tienen miedo, si desconfían de ellas, si les carga tener que salir en la imagen coreana, no lo sabemos, pero tardío. Y respecto a lo que más importa, es la relación con las empresas, también tardío. No hay que olvidar ni un minuto, y a los televidentes que lo tengan muy claro. ¿Quién es el policía del sistema eléctrico? No es el municipio, es el gobierno, a través de la superintendencia y el Ministerio de Energía. Probablemente el mismo sábado, viernes o sábado, cuando ya la crisis se desató, se esperaba una actitud del gobierno mucho más dura con las empresas. Y si tú vuelves a revisar lo que a la ministra Vallejo no le gusta que lo recuerde en Twitter, en la arqueología tuitera, si uno vuelve a las primeras declaraciones del gobierno, fueron declaraciones más bien justificatorias de las empresas. Y cuando se dieron cuenta, a través del reclamo de los alcaldes y de los ciudadanos, que esta situación se salía de todo contexto, el gobierno endureció su discurso. Por eso, de dulce y de gras. En algunas cosas bien, en algunas cosas más o menos, y en algunas cosas derechamente mal. Ahora lo importante para lo que viene hacia el futuro es que se obtengan compensaciones rápido para las personas, que se aprendan lecciones. Y lo más importante, Álvaro, ojalá podamos tener la pedagogía para explicarlo a través de esta Cámara. La Contraloría hace pocos días, acaba de entrar en una fiscalización a la Superintendencia de Electricidad y Combustible para ver si actuó correctamente y a tiempo en esta crisis. ¿Por qué? Porque en Chile, lamentablemente, el que controla, en este caso la Superintendencia, está a un lado del mesón y cuando salen del gobierno se pasan al otro lado del mesón. ¿Qué significa esto? El que está controlando en nombre de todos los chilenos en el Estado
muchas veces cuando terminan los gobiernos se pasan a buscar empleo, pega, en la empresa fiscalizada. Entonces, durante el tiempo que están fiscalizando, tratan de no ser muy duros de modo de mantener un currículum más o menos atractivo para cuando salgan de ese empleo. Y esa es una cosa que tenemos que regular. No se puede estar a ambos lados del mesón tan rápidamente. Solo voy a poner un ejemplo en otra área. Años atrás, el ministro de Hacienda, Nicolás Izaguirre, llegó a un acuerdo con los chinos para congelar durante 10 años el valor del cobre, un valor preferencial. A los pocos años, el cobre se disparó, lo cual significó que para Chile fue un pésimo negocio porque congelamos a muy bajo precio. Y hoy día el ministro Izaguirre es director de CGE. Esas opacidades, CGE, la misma empresa china, al mismo que le vendieron a precio preferencial y respecto a los cuales perdimos miles de millones de dólares. Ese caso se repite en muchos lugares, en donde un día están como superintendente de AFP y después terminan el director de la AFP. Superintendente de electricidad y después en el directorio de una empresa de electricidad. Hay que regular eso porque no es conveniente que quien controla, quien debe vigilar y eventualmente castigar, no esté tentado de hacerle un queque a la empresa fiscalizada y no cumplir lo más importante, que defender a la gente común y corriente que hoy día está tan golpeada en sus casas. Sí, alcalde, en las últimas horas se ha repetido un poco lo que yo le planteaba del gerente de CGE en términos de la responsabilidad de los municipios en la prevención respecto a sacar árboles que, por ejemplo, tienen ya problemas evidentes. Hay una herramienta nueva que se anunció el día de ayer respecto a un seguimiento satelital respecto a aquellos árboles que pueden estar en riesgo de caer. Lo que le quiero preguntar derechamente es cómo se está haciendo esa pega en la Florida, por ejemplo, con aquellos árboles que ya presentan una cantidad de daños importante o que producto de la sequía sus raíces están más débiles. ¿Tienen los recursos para hacer eso? ¿Se está haciendo? ¿En qué está? Mira, como todo en Chile, hay distintas realidades. Las comunas muy prósperas de la región metropolitana, Providencia, Las Condes, Vitacura, Barnechea, tienen grandes equipos y grandes recursos y es producto de que sus vecinos aportan mucho dinero a sus fondos municipales. Por tanto, tienen tecnología y tienen recursos para mantener grandes arbolados en muy buenas condiciones en general. Pese a ello, el viento también les jugó una muy mala pasada porque les arrancó de cuajo los árboles. No tiene que ver con que los árboles estuvieran viejos. Luego estamos las municipalidades de rango medio, como la Florida, probablemente Maipú, en donde podemos hacer muchas cosas, pero no todas porque no nos alcanzan tampoco los recursos. Y hay otras comunas muy pobres, en donde definitivamente no tienen los recursos para poder hacerlo. Y respecto de ello, probablemente para aprender esta lección, el Estado, desde el nivel central, debe de una vez por todas comprender que muchas veces se le asignan labores a las municipalidades sin entregarles los recursos. Entonces, cuando vienen estas crisis, dicen, bueno, ¿por qué la municipalidad no lo hizo? Porque simplemente no están los recursos disponibles. Hoy día, que sabemos que hay un cambio climático, que el viento puede volver, o la nieve eventualmente, o el agua, las municipalidades deben dotarse de departamentos de emergencia mucho más sólidos y también de departamentos de prevención de este tipo de desastres mucho más sólidos. Pero para eso, y no hablo por la Florida necesariamente, estoy hablando por comunas más humildes, comunas rurales, comunas más pobres de la región metropolitana, requieren inyección de mayores recursos. Alcalde, lo saco un poquito al final de esta conversación sobre los temas del corte de luz, sino con la noticia política del momento, diría yo, que tiene que ver con la alcaldesa Ripamonti. El CERVEL rechazó esta candidatura en Viña del Mar por incumplir trámites. Vamos a retomar la comunicación. No sé si me escucha, alcalde, ¿no? Vamos a retomar esa comunicación. Claro, es una de las noticias del día, que vamos a profundizar también. Queríamos tener la opinión del alcalde. Es lo que está pasando con la alcaldesa Macarena Ripamonti, la alcaldesa de Viña del Mar, que va a la reelección, tuvo inconvenientes en esta declaración jurada. De todas maneras, puede apelar, tiene desde el 11 al 15 de agosto, puede presentar sus impugnaciones. Recordemos que en Viña del Mar se va a vivir una de las contiendas más atractivas, más competitivas, al menos en el papel, considerando que Chile Vamos y Republicanos llevan un candidato único, se pusieron de acuerdo. Uno de los pocos lugares donde se pusieron de acuerdo, que tiene que ver con Iván Poduje, que se presenta como candidato de la oposición contra Macarena Ripamonti. Vamos a tener más detalles. Ya perdimos la comunicación con el alcalde, nos quedamos pendientes con eso, pero ahí está. Sí, alcalde, le quería preguntar por la situación de la alcaldesa Ripamonti, este rechazo del CERVEL, ¿qué importancia le asigna? ¿Es una cosa más bien menor o cree que puede tener impacto en el resultado? Mire, de partida creo que es muy mala noticia para la democracia que caiga la alcaldesa en esta falla, porque debe competir y yo, a mi juicio, Iván Poduje debe ser el próximo alcalde de Viña del Mar ganándole a Ripamonti.
A mí me gusta la competencia, no me gustan las elecciones por secretaría y menos por un error administrativo, pero en el fondo, Álvaro, yo quisiera llevarte a otra reflexión. Si la alcaldesa y su equipo cometen estos errores garrafales, que son la firma de la declaración jurada, no haber llevado ante el notario un error es un error burdo, pero burdo. Si cometen un error con la alcaldesa o la alcaldesa comete este error, yo no quiero pensar cómo administran Viña, cómo se equivocan en la administración del día a día, que es más complejo. Entonces esto demuestra lo amateur y lo aficionados que son esta generación del Frente Amplio, que son muy buenos para hablar y muy malos para gestionar. O sea, cometen errores incluso con ellos mismos. Por eso te digo, creo que una mala noticia para la competencia en Viña, yo prefiero que la alcaldesa compita y no que pierda por secretaría, pero también una reflexión bien de fondo, pobres viñamarinos y viñamarinas, que tienen una alcaldesa que ni siquiera sabe presentar sus papeles frente al servicio electoral. No quisiera pensar cómo gestionan un incendio, es cosa de ver el desastre que ha sido el incendio, cómo gestionan la seguridad ciudadana y cómo gestionan el aseo de la ciudad Jardín. Por tanto, esas dos reflexiones. Ojalá pueda competir la alcaldesa, no sería bueno que Iván Poduje, que va a ser un gran alcalde, gane por secretaría, yo espero que gane con el apoyo de los viñamarinos y viñamarinas, pero también una reflexión de fondo. Pobre Viña, que tiene una alcaldesa que ni siquiera sabe presentar sus papeles al día. Y finalmente, hablamos un poquito de política acá también. Esta semana se conocieron nuevas encuestas. Vimos a Michelle Bachelet, la expresidenta, desplegada, reuniéndose con candidatos municipales, candidatos y alcaldes en ejercicio. Antes estuvo con Lula da Silva, estuvo con Iracy Hasler, la alcaldesa de Santiago. Y va ganando terreno. Yo no sé, finalmente nadie sabe si es que esta candidatura finalmente se va a concretar, pero es una de las cartas fuertes. Es hoy, de acuerdo a las encuestas, la carta más fuerte del oficialismo para la carrera presidencial, donde usted también ha manifestado interés. Le quiero preguntar por la posibilidad de que la expresidenta sea candidata por tercera vez. No hay que temerle nunca a la competencia. La competencia solo va a traer libertad y la libertad siempre es provecho sobre un país. Si la presidenta Bachelet quiere ser por tercera vez presidenta, está en su decisión. Tendrá que explicarle a los chilenos por qué quiere ser 3 veces presidenta. ¿Va a ser un mejor gobierno que el desastre que fue el segundo? ¿Va a ser mejor que el desastre con la reforma tributaria que junto al señor Arena hoy día tiene destruida la economía chilena? Porque hay dos tipos de Bachelet. La primera presidenta Bachelet, que tiene un gran recorte histórico, con una gestión muy sólida de la mano de Andrés Velasco, y una no tan sólida, más bien desastrosa en el segundo, en donde muy de la mano con el Partido Comunista y el Frente Amplio entregó un país sin crecimiento, con una inmigración descontrolada. Todavía los equipos de la presidenta Bachelet no nos explican por qué en el aeropuerto chileno llegaba una línea aérea que fue inventada solamente para traer inmigrantes ilegales desde Haití, a los cuales se les cobraba el pasaje y entraban por policía internacional sin presentar ni un papel. Cientos de miles de haitianos entraron en ese negocio redondo para traficantes de personas, a la vista y paciencia del gobierno de la presidenta. Por tanto, si la presidenta quiere competir, por supuesto tiene todo el derecho. Es raro, igual que 3 veces quiera ser presidenta. Sería, para mi juicio, un retroceso a la democracia que no cambiemos nombres, no cambiemos rostros, pero ella tiene el derecho y los ciudadanos son los que tienen que tomar la decisión. Yo en ese sentido no creo en los vetos, tampoco creo en los dedazos, creo en la competencia y lo importante sí que la presidenta sepa que se le va a competir y se le van a pedir explicaciones. Porque evidentemente, respecto al primer gobierno, todos de alguna forma tenemos un muy buen recuerdo. Pero el segundo, todos tenemos claro que la presidenta giró muy a la izquierda y hoy día no tiene nada que ver Michelle Bachelet del primer periodo con el segundo. Hoy día, y por así decirlo, la presidenta Bachelet es la madrina del Frente Amplio y del Partido Comunista y tiene que responder por eso. Bien, alcalde Carter, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en Tele 13 sábado. Que esté muy bien, ¿eh? Buenos días.